Todos nosotros estamos acostumbrados, evidentemente, a utilizar documentos offline, que estén ubicados en nuestro disco duro y que estén en una carpeta y que en un momento dado nosotros podamos tocar. Cuando estamos trabajando en la nube, cuando estamos trabajando directamente en Google Drive, los documentos no son archivos en principio en nuestro disco duro que podamos gestionar, sino que los archivos están en la nube de Google Drive. Hay veces que por las razones que sean, que pueden ser muchas razones, nosotros podemos querer tener estos archivos en formatos estándar. Para ello es para lo que podemos hacer uso de la opción de archivo y descargar. Cuando elegimos la opción de archivo descargar, encontramos los siguientes formatos. Por una parte, si vamos a continuar trabajando el archivo en un procesador de textos, que es un caso bastante común, podemos descargarlo en formato de Microsoft Word en el caso de que tengamos instalada la suite en nuestro ordenador de Microsoft Word, o bien, si disponemos de otro tipo de suites de software libre, podemos descargarlo en formato Open Document, en el caso de que tengamos la suite LibreOffice o en el caso de que tengamos la suite OpenOffice. En el caso de que no tengamos ninguno de estos programas y aún así queramos descargarnos el texto en formato editable, siempre podemos hacerlo en formato de texto enriquecido. Vamos a ver a continuación. Voy a descargar este archivo. Lo voy a descargar, voy a hacerme una carpeta llamada Google Documents. Y voy a descargarlo en primer lugar en formato Word. Vemos cómo se descarga aquí abajo a la izquierda en formato docx. A continuación voy a descargarlo en formato Open Document y comprobamos que tras unos pocos segundos de procesamiento el archivo se guarda en formato ODT, en formato Open Document, y a continuación vamos a ver cómo también lo puedo guardar en formato RTF. RTF, Rich Text Format, y comprobamos cómo puedo ir a la carpeta de Google Documents y puedo encontrar el archivo en el formato de Word, o bien en el formato de Open Document ODT, o bien en el formato de RTF Rich Text Format. En mi caso, por ejemplo, voy a comprobar cómo puedo abrir el formato de Open Document con el programa de LibreOffice, tras lo cual compruebo como tengo aquí en la pantalla el documento preparado para editar. Y en el caso de que lo haya querido descargar en el formato RTF, voy a comprobar cómo lo puedo abrir con el editor de textos que tenga instalado en mi ordenador, que en este caso, por ejemplo, es TextEdit, tras lo cual observaremos cómo lo tengo. Evidentemente, al abrirlo en un editor de texto plano, es decir, al abrirlo en un editor de texto que no es un procesador de texto, pues pueden haber características que se hayan perdido, porque precisamente esa es una de las diferencias entre un editor de texto sencillo y una suite que tenga un software de procesamiento de texto. Continuamos descargando en otros formatos. Tenemos también el formato PDF. Si bien los tres formatos anteriores son muy recomendables cuando el usuario quiere enviar el documento en un formato que se pueda editar, podemos también descargar el documento en formato PDF, donde se puede abrir con varios editores. Por defecto se suele abrir con el Acrobat Reader o con el Adobe Reader, y digamos que este formato está pensado para que alguien pueda leer el documento, pero que alguien no pueda editar el documento. En principio, el PDF, salvo que evidentemente con algunos programas concretos se puede editar, pero en principio es un formato pensado para visualizar y no para editar. Vamos a archivo, vamos a descargar, vemos que tenemos el formato de texto sin formato. Si el formato de texto enriquecido ya hemos visto que es menor que el formato Word o el formato Open Document, el formato de texto sin formato hace exactamente lo que dice, es decir, le quita el formato al texto. Se puede abrir con un editor de texto sencillo, pero evidentemente, como podemos esperar, habremos perdido todo tipo de formato que le hubiéramos podido dar dentro de Google Documents
o dentro de cualquier otro editor de textos. Y luego, por último, como opciones no tan comunes, pero que sin embargo de vez en cuando viene bien saber que están disponibles, podemos descargar el documento en formato de página web. En principio, el formato de página web nos serviría para publicar este documento en una web de tal forma que fuera visible directamente, es decir, me acabo de descargar este documento en formato zip. El formato zip ya sabemos que es un archivo comprimido. De hecho, la propia descarga me lo está diciendo, HTML comprimido. Y ahora cuando se acabe de descargar, lo que voy a hacer es doble clic para descomprimirlo en una carpeta y compruebo cómo este documento HTML lo puedo abrir con un navegador web que tenga instalado en el sistema, como por ejemplo Google Chrome. Así que lo abro en Google Chrome y voy a poder comprobar como esto es un documento HTML que podría publicar y cualquier persona lo podría ver directamente en formato de página web. Si yo lo cuelgo en un servidor, cualquier persona lo podría ver directamente a través de Internet. No es el caso más común, pero evidentemente pues viene bien saber que está esta opción porque en un momento dado pues nos puede ser interesante. Y por último, le tenemos la opción de descargar en formato EPUB. El formato EPUB, publicación electrónica, Electronic Publication, no es tan común. Es el formato pensado para los lectores de libros electrónicos, para los ebook reader. Entonces, bueno, evidentemente primero hace falta tener un software para poder leer ese tipo de documentos. En mi caso tengo el software Libros, pero ahí, ahí lo vemos, mi primer documento y vale, ahí lo vemos, ahí lo tengo y puedo pasar de una página a otra. Pero en definitiva es un formato no tan común, sobre todo pensado para personas que quieran crear un documento que luego su destino vaya a ser un lector de libros electrónicos. No es muy común a día de hoy, pero sin embargo, una vez más, al igual que el documento HTML, viene bien saber que si lo necesitamos, pues ahí lo tenemos.